La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos a todos nuevamente al retornar a la verdad. Con mucho entusiasmo, mucho deseo para seguir compartiendo esto mismo, que es la verdad. Y estaremos ahora retomando la serie Lo que Dios dice versus lo que el hombre dice, concentrándonos ahora en el asunto del Espíritu Santo operando para neutralizar el poder de la carne. Bastante se ha dicho en relación con esto de el hecho de que, la gente dice que no se puede vivir sin pecar porque estamos en la carne. Muy bien, y eso es cierto. Pero Dios, la intención de Dios es la de librar al hombre del poder de la carne. Entonces hemos tomado tiempo para escudriñar varias escrituras para corroborar el hecho de que esto en efecto es así, que Dios desea y puede librar al individuo del poder de la carne. Bueno, ahora queremos adentrarnos a lo que tiene que ver con cómo neutralizar el poder de la carne en la vida del individuo. En otras palabras, cómo el individuo puede ser libre del poder de la carne. Y claro, para esto necesitaremos adentrarnos a la palabra y le voy a solicitar que ponga mucha atención, que logre seguirme a medida que voy avanzando, porque parecerá que nos estaremos desviando, como muchas veces lo digo, pero no es así. Si logra seguirme e ir empatando, uniendo cabos, entonces usted logrará entender lo que estoy procurando proyectarle. Muy bien, a manera de trasfondo, recuerde, estamos hablando acerca de la actividad del Espíritu Santo, porque este asunto de la liberación del poder carnal tiene dos partes. Hay una parte que le compete a Dios y hay otra parte que le compete al individuo. Entonces queremos concentrarnos en esta hora en la parte que le compete a Dios, quien es quien realiza la purificación en el corazón del individuo. Es Dios quien lleva a cabo la purificación de esta naturaleza carnal, que es el mismo espíritu, la purificación del mismo espíritu del hombre. Recuerde que nosotros vinimos a este mundo maltrechos, ya con el espíritu torcido, por así decirlo, habiendo heredado esa condición de nuestro primer padre, Adán. Desde allí se proliferó y se ha ido regando por todo el mundo hasta nuestros días. Entonces, lo que Dios está procurando hacer es de enderezar nuestros espíritus, de manera pues que seamos restaurados a cómo el hombre había sido creado en el origen. Entonces, nos vamos a concentrar, como lo mencioné, en la parte que le corresponde a Dios. Y lo vamos a ver en la siguiente porción, que después se lo voy a mencionar, porque quiero dar un trasfondo antes de adentrarnos a esa porción. Muy bien, los israelitas tenían una mentalidad, creo que todavía la tienen, y es la siguiente: ellos se consideran, vamos a hablar de aquel entonces, ellos se consideraban la crema innata de la humanidad, la gran cosa. ¿Por qué? Porque fue hacia ellos a quienes el gran Dios se reveló.
tomando en cuenta todas las experiencias que tuvieron con el Señor, todo el poder que Dios manifestó y todo aquello, partiendo de allí, entonces ellos desarrollaron esa mentalidad. Bueno, nosotros somos la gran cosa y el resto de la humanidad, bueno, la gente, ellos son, bueno, inferiores a nosotros. Muy bien. En esa mentalidad fue que, o con esa mentalidad fue que surgió la iglesia. Después que Cristo había ascendido y había dejado a los 120 allí, que después fueron llenos del Espíritu Santo y salieron con poder, predicando la palabra, y la iglesia manifestándose con gloria. Todo eso se logró, pero había en la iglesia esa mentalidad. Cristo, cuando partió, les dijo a ellos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda, judíos y no judíos, porque el propósito de Dios es de alcanzar todo el mundo. Ese fue el mandamiento de Cristo. Pero eso no fue lo que quedó registrado en las mentes de ellos. En las mentes de ellos quedó, bueno, a toda criatura que es judía. Id y predicar el evangelio. Por tanto, la palabra quedó limitada dentro de la atmósfera de la nación de Israel. Pero Dios quería mostrarles a ellos su intención. Él quería expandir su entendimiento. Así que Él llevó a Pedro a una experiencia. A Pedro, quien era uno de los líderes de la iglesia, uno de los del ministerio, Él lo llevó a una experiencia. Porque la mentalidad de Dios es, bueno, si yo logro renovar el entendimiento del ministerio, entonces a su vez el ministerio lo transmitirá al resto del pueblo. Entonces Él comenzó con Pedro. Comenzó con Pedro, a quien le había dado una visión, y a través de esa visión, Él ayudó a Pedro a entender. Durante esos días había un hombre que se llamaba Cornelio, muy devoto. Él era un centurión, no era israelita, pero era devoto. Dios tenía a su gente, que era considerada los gentiles. Él tenía a su gente y los reconocía. Y Cornelio y su familia formaron parte de esa gente. Y Dios quería hacerle saber a Pedro que su intención también era y sigue siendo la de alcanzar el resto del mundo, que eran y siguen siendo tan importantes como los israelitas. Así que Dios trabajó las cosas para que Pedro llegara a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro vio lo que se manifestó, la experiencia que se dio en la casa de Cornelio, fue fundamentalmente la misma que se dio el día de Pentecostés, cuando ellos, los israelitas, fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro vio lo mismo. Oye, esto que pasó, exactamente lo que ocurrió con nosotros. Eso quiere decir que ellos también pueden ser beneficiados por esto. Ahora entiendo la visión que Dios me estaba tratando de explicar. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, pero esto es para todo el mundo. Ahora recuerdo las palabras de Cristo cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura. Pero nosotros nos quedamos limitados entre nosotros mismos como israelitas. Ahora, cuando Pedro regresa de la casa de Cornelio, el resto del ministerio ahora lo encara. Lo encara porque en la mente de ellos, Pedro fue a la casa de un gentil. ¿Qué hacía Pedro yendo a la casa de un gentil? Y esa era prácticamente como una abominación a los israelitas.
el ir a la casa de alguien que no era israelita. Oye, algo le pasó a Pedro. Necesitamos hablar con Pedro y ver qué es lo que se está dando. Y le cuestionaron a Pedro acerca de aquello. Pedro tomó tiempo y les explicó lo que se había dado. Y esto nos lleva ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, y vamos a ver los versículos del 15 al 18, en donde Pedro les relata lo ocurrido desde el momento en que él tuvo esa visión. Y la porción nos dice en el versículo 15, dice, y cuando comencé a hablar, estando donde Cornelio, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Lo mismo que se dio con nosotros en el principio, el día de Pentecostés, cuando estábamos en el aposento alto, lo mismo ocurrió con ellos, no hubo diferencia. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, acordándose Pedro, en ese momento él se acordó de las palabras de Jesús, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si estoy viendo la misma manifestación, si estoy llegando, llego a la conclusión, este es Dios mismo trabajando, ¿quién era yo para impedirlo? Traten de comprenderme, amados. ¿Quién era yo para impedirlo? Este era Dios trabajando. Entonces, oídas estas palabras, callaron. El resto del ministerio, una vez que oyó, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eventualmente nos está amaneciendo el asunto. Dios también está interesado en salvar a los gentiles. La misma experiencia. Muy bien, sigamos. Todavía estamos lidiando con la actividad del Espíritu Santo para la liberación de la naturaleza carnal. Vamos a pasar al libro de los Hechos ahora de los Apóstoles, el mismo libro, y el capítulo 15, y veamos los versículos del 8 al 9. Aquí, ahora, estamos en un ambiente diferente. Esta es una reunión de ministros en donde, la reunión se dio porque necesitaban discutir algunos asuntos de peso que estaban afectando a la iglesia, especialmente a los gentiles, los que no eran israelitas. Y Pedro dice, estas son las palabras de Pedro en defensa a los gentiles, viendo el respaldo de Dios sobre ellos también. Dice, y Dios que conoce los corazones, relatando la misma experiencia con Cornelio. Dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ahora escucha lo que dice, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, yo quiero que ustedes noten
que el aspecto clave que Pedro mencionó en esta experiencia con el Espíritu Santo, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, fue la purificación de sus corazones. Ok, surge la pregunta, oye, pero entonces, si ellos ya estaban salvos, porque Cornelio ya era una persona piadosa, Dios le habló a Cornelio, Dios le ministró a Cornelio. Entonces, siendo esta la experiencia, ya ellos estaban limpios de sus pecados, entonces, ¿qué otra purificación era necesaria? La purificación del espíritu carnal en ellos. Y en esto consiste la participación de Dios en la liberación del espíritu carnal, que a través de su Espíritu Santo, Él purifica al ser humano de ese espíritu carnal. En nuestra próxima sesión estaremos contemplando ahora la parte que le corresponde al hombre, por lo cual seguiremos. Denle clic al botón rojo para suscribirse y también a la campanita para activar sus notificaciones. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.